Muy bien, hermanos, vamos a buscar el rostro de nuestro Dios en esta mañana para implorar su bendición sobre nosotros. Oh Padre, nuestro corazón te alaba y te da gracias por tu bondad y misericordia. Al acercarnos a ti, nos recordamos de nuestra insignificancia, de nuestra pequeñez y aún más de nuestro pecado. Perdónanos, límpianos y te suplicamos que tú nos des a conocer algo más del Evangelio que recibieron aquellos que estaban presentes al oír al predicador de antaño, Moisés, en aquel monte. Te suplicamos, pues, ahora la iluminación y la ayuda y la capacitación de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión continuamos el estudio del pacto evangélico de Moisés. Y se le llama el pacto evangélico de Moisés porque presenta dos elementos básicos, porque presenta los elementos básicos del evangelio de la salvación. Se le llama el pacto evangélico porque presenta los elementos básicos del evangelio de la salvación. Ese evangelio que fue plenamente revelado cuando se cumplieron las profecías sobre la persona, venida, ministerio y obra del Señor Jesucristo. La semana anterior estudiamos el capítulo 29, Deuteronomio capítulo 29. Hoy pasamos a estudiar el contenido del capítulo 30 que va al corazón del mensaje que Moisés dio a Israel sobre el pacto evangélico. Versículos 1, 2 y 3, Deuteronomio capítulo 30. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú la recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, y tú y tus hijos le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautiverio. Observen, aquí está el meollo del pacto evangélico. Volverse al Señor con todo el corazón y con toda el alma. Estas palabras expresan de la forma más plena el lenguaje evangélico de Moisés según el pacto que Dios hizo en la tierra de Moab. Aquí Moisés habla de la obediencia que se rinde a Dios con todo el corazón, con todo el alma. Y en ese sentido, esa expresión de todo el alma representa toda la existencia humana, todo el ser humano. Si el pueblo obedece a Dios de esta manera, Dios le promete hacerle regresar de su destierro y cautiverio. Observen que este pacto que Dios reveló no es según las obras, sino de la creencia del corazón, de la actividad del corazón, que mueve al que cree a la obediencia. La obediencia aquí es el fruto de esa creencia que, como vamos a ver, es el fruto de la obra regeneradora del Espíritu de Dios en el corazón humano. Versículo 3 de este
libro o de este capítulo 30. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Estas palabras muestran la compasión, el amor perdonador de Dios, que por su gracia se manifestaría a su pueblo arrepentido. Este arrepentimiento es el resultado de la obra regeneradora de Dios en el corazón. Versículo 6. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Repito, versículo 6. Aquí está el meollo del asunto. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios tiene que primero hacer algo para que el hombre ame, para que el hombre busque a Dios, para que el hombre se arrepienta. Si una criatura caída, pecaminosa, está muerta, eso es lo que es. Si una criatura caída, pecaminosa, muerta en sus delitos y pecados ha de vivir, es indispensable que primero Dios le imparta por medio de su gracia, su poder, vida. Vida. Eso es lo que Dios promete hacer en este pacto evangélico. Dios no hizo eso cuando dio el pacto en el Sinaí, que incluía la ley. Pero en este pacto, a diferencia, Dios promete hacer tal cosa. La circuncisión de la que Moisés hace referencia aquí no se trata de la circuncisión del cuerpo. Él está hablando de algo bastante distinto. En el Sinaí era esencial como miembro de la comunidad, si usted lo iba a hacer, si era hombre, tenía que circuncidar su cuerpo. No en este pacto. En este pacto Dios circuncida el corazón. Esta circuncisión se refiere a la purificación del corazón, o en el lenguaje del Nuevo Testamento, tiene que ver con la obra de regeneración. Se refiere a un nuevo corazón dado por el Señor y vida, sí, donde no la hay, vida espiritual en el alma. Esto es lo que Dios promete hacer también bajo el nuevo pacto, el cual Jeremías y Ezequiel hacen referencia. En Jeremías capítulo 31, versículo 30 al 34, Ezequiel 36, versículo 25, en adelante, leo el versículo 25, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias. Versículo 26, además, os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos. Tengo primero que poner el espíritu. Después que el espíritu está, que hace su obra, entonces andaréis en mis estatutos.
para que así cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Versículo 29, os libraré de todas vuestras inmundicias. Esto es lo que sucede también bajo el Nuevo Testamento establecido e iniciado por Cristo. De esto habla Hebreos capítulo 8, versículo 6 al 12. Y esto es cita del Antiguo Testamento. Hay un solo evangelio, hay una sola manera de ser salvo. Se predicó en antaño, se predicó nuevamente en los tiempos de Jeremías. Y él habló de esto que sucedería también bajo el nuevo pacto. Y en ese sentido estamos hablando de las revelaciones y administraciones de un pacto, el pacto de la gracia, el pacto de salvación. Al leer Deuteronomio 30, ¿puede dudar alguien de que este lenguaje esté describiendo la regeneración y finalmente la conversión evangélica del hombre que Dios por su gracia llama eficazmente? Todo lo que tienes que hacer es mirar el lenguaje. Es el mismo lenguaje del Nuevo Testamento, como vamos a ver. En esto no hay diferencia, no hay espacio, no hay lugar para la teología dispensacionalista. Deuteronomio 30, versículo 8 declara, y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Observen que yo te ordeno hoy. Él está hablando de los mandamientos de ese momento. Esto es importante, no lo pase como unos cuantos comentaristas reformados hacen, y hacen maniobras de tal manera que interpretan este pasaje a la luz de Éxodo capítulo 20, el pacto de Sinaí. Se olvidan del que el texto explícitamente dice además, y entra en otro pacto diferente al pacto de Sinaí. Pues ahora Moisés dice, volverás a escuchar la voz del Señor, guardarás todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy, en este momento. Estos mandamientos a los que Moisés hace referencia son los que previamente él menciona en el capítulo 29 y en el capítulo 30. Por esta razón, el doctor Master tiene razón cuando afirma, por supuesto, Moisés aclara que quienes se vuelven con sinceridad al Señor se esforzarán por cumplir su ley. Pero los mandamientos a los que Moisés alude aquí son los que se mencionan en este pacto evangélico, a saber, que las personas deberían procurar la transformación y la purificación de su corazón y en ese sentido buscar la vida. Estas palabras se refieren al llamado de Dios a la fe y al arrepentimiento. Esos son mandamientos. Dios llama a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Se refiere a buscar la misericordia divina. Esto no es, haz esto y vivirás, pacto de obras, sino la convicción del pecado, el arrepentimiento y la fe, el pacto de la gracia. De ahí que cuando alguien me dice que se ha convertido, esta persona, la otra, mi primera idea o lo que me viene es, ¿realmente ha habido una convicción del pecado? Porque si no hay convicción de pecado, no habrá arrepentimiento, no habrá fe, no hay arrepentimiento, no hay justificación, no hay salvación. No importa lo que la persona diga. No estamos hablando de intensidad de convicción, sino convicción. Yo he pecado contra Dios. He quebrantado su ley. Me veo condenado. Y no hay otra forma de salvación
No puedo porque miro al Sinaí y lo que veo es condenación, diciéndome la paga de tu pecado es la muerte. Pero Moab me habla de mejores cosas. Me dice que si busco al Señor de todo corazón, que si hay un arrepentimiento como fruto de esa obra regeneradora de Dios, Dios me circuncida para que entonces yo tenga el poder para circuncidarme, es decir, para arrepentirme. Esto es teología antiguo testamentaria, que no es ninguna otra teología que la del Nuevo Testamento. La del Nuevo Testamento es simplemente ampliar y dar mayor luz sobre lo que ya Dios ha estado revelando. Es una sola revelación. El problema para muchos comienza cuando comienzan a dividir, como hacen los dispensacionalistas. La época de esto, la época de aquello, la época de aquello, y de aquí no pasa para acá, y de acá no pasa para acá. Los reformados son diferentes. Los reformados empiezan con los pactos y algunos de ellos se olvidan que hay ciertas cosas que se dicen aquí que tú no puedes llevar allá. Hay otras cosas que se dicen aquí que siguen. ¿Está la diferencia? No es haz esto y vivirás, sino convicción de pecado, el arrepentimiento y la fe. Entonces, versículo 9, el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó con tus padres. ¿Quiénes son estos padres de la nación? Por favor. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo se deleitó en ellos? ¿Cómo fue Abraham, según Gálatas 3, justificado? ¿Por la fe o por las obras? Las obras de la ley, ¿no? No. Fue justificado por la fe, porque se arrepintió. Todos ellos por la fe fueron justificados, se convirtieron. Y se convirtieron no por sus obras, sino por la fe. El versículo 10 dice, si obedeces a la voz del Señor, literalmente, porque escucharás la voz del Señor guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley. Y si te vuelves al Señor tu Dios, literalmente, y si escuchas la voz del Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí, guardar los mandamientos es el fruto de la conversión, de la transformación evangélica, porque este es el sentido de lo que le sigue. Cuando guardarán los mandamientos y los estatutos del Señor, cuando guardarán los mandamientos y los estatutos del Señor, cuando se conviertan a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Nadie puede cumplir los mandamientos divinos de esta manera si no se ha convertido. Esa es la lucha de nuestros hijos. Ellos quieren hacer, porque según su mente centrada en ellos, si ellos hacen y se mejoran y cumplen, entonces obtendrán el pacto evangélico de Moisés y el pacto que Dios hace con su pueblo. El nuevo pacto no es haz, es cree. Y si es una creencia y es una fe salvadora, esta producirá obras, Santiago. ¿Por qué? Porque la fe verdadera, salvífica, sin obras, está tucutum, muerta. No saquen las cosas de su contexto. Eso es lo que hacen mis amigos, los reformados. Y a veces uno lo puede creer. Y cuando tratan de justificar el bautismo de niños, las vueltas que dan.
Nadie puede cumplir los mandamientos divinos si no se ha convertido. Versículo 11 declara, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. ¿No le resuenan las palabras de Romanos capítulo 10? Es que eso es lo que después cita Pablo. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Aquí está el llamado supremo de Moisés citado por Pablo en Romanos 10. Pablo lo designa prácticamente como la predicación de Cristo, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, afirmó Moisés. Esto significa que lo que él declara al pueblo en ese momento es lo que él ha venido predicando durante años. Esto no es algo que solo los sacerdotes y maestros de la ley saben. No es algo que los lejanos sabios saben. No es algo que obligue al pueblo a viajar a un lugar remoto para poder encontrarlo y conocerlo. No está lejos de ustedes, porque está aquí, en esta presente revelación del pacto de la gracia. Versículo 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslos y hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos? Más de 400 años Pablo aplicaría este mismo texto de un modo más claro, pero al menos es evidente que Moisés le enseñó a los israelitas que el mensaje de la salvación o justificación por la fe no es algo que ha estado escondido de ellos. No es un secreto que Dios ha guardado en los cielos o algo que Él no ha revelado, ni es algo que para conocerlo los israelitas tenían que mandar a alguien a cruzar el mar para que lo trajera a ellos. No. El mandamiento que ellos tenían que guardar sobre el volverse a Dios, es decir, arrepentirse de sus pecados, creer en la promesa para que puedan amar a Dios de todo corazón, estaba muy cerca de ellos. Moisés, por todos esos años antes lo había estado predicando y ahora nuevamente hace lo mismo. Es la palabra que él predicó, es la palabra que Pablo predicó a los judíos, a los gentiles, y ahora en su epístola a los romanos, en el capítulo 10, versículo 8. Vamos a buscar esa epístola. Aquí encontramos la explicación infalible apostólica. Es decir, lo que ellos dicen, that's it. Punto. No hay coma. No es Matthew Henry, no son los diferentes comentaristas reformados y otros que no lo son. No, es que dice la Biblia. Aquí tenemos un reglamento, una norma importante, estudiantes míos de teología, de interpretación bíblica. Es la Biblia que se interpreta a sí misma. Y vamos a las Escrituras en esos pasajes que hablan con más amplitud y más claridad del mismo tema que estamos leyendo en otras partes, para que eso sea lo que nos ilumine en la interpretación y no lo que tú quieres poner en el texto por tus prejuicios teológicos errados. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos.
que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, en el Antiguo Testamento sería que si confiesas al Salvador, al Mesías, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Bueno, y dirá, pastor, pero todavía no había pasado el asunto de la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos, y está bien, pero en el lenguaje antiguo testamentario se había dicho ya que el Mesías aplastaría a la serpiente, destruiría sus obras. Es lo mismo, en una forma resumida. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es verdad que los israelitas del tiempo de Moisés no tenían la plena revelación del mensaje del Evangelio que Pablo comunicó a los romanos. Sin embargo, tenían suficiente revelación para conocer que debían arrepentirse de sus pecados y creer en la promesa divina sobre el Salvador que traería salvación. Creían en Él, salvos. Los sacrificios proyectaban a Cristo. Deuteronomio 30, versículo 14, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. ¿Para qué? Para que la guardes, es decir, hagas lo que demanda de ti. Hagas lo que se demanda de ti. ¿Qué se demanda de ti? Arrepentimiento y fe, circuncisión. Sobre esto el doctor Masters dice, en este llamado tan claramente evangélico, Moisés está declarando lo que les describió no son las exigencias de la ley. Moisés está declarando lo que les describe no son las exigencias de la ley, por preciosas e importantes que sean y por conscientes que seamos que debemos obedecerlas, no podemos ser aceptados por Dios por medio de las obras. Lo que nos llama a realizar es solo pronunciar con los labios una palabra que sea una oración del corazón. Es nada más y nada menos un ruego para pedir perdón y vida desde un corazón que cree. Eso es lo que dice Pablo. Eso fue lo que quiso decir o lo dijo Moisés. A este pacto se entra dirigiéndose sencillamente al Señor con fe para que el Mesías venidero quite el pecado. Masters añade en el versículo 15 o sobre el versículo 15, aquí tenemos el gran llamamiento a las almas efectuado por Moisés, que advierte al pueblo de las consecuencias fatales de depositar su confianza en el pacto de las obras quebrantado, y los llama al pacto de la gracia y de vida. Versículo 15, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Aplicación, esa es la aplicación. Este hombre ahora se dirige a la conciencia de aquellos que predicaban. A la gente hoy en día no le gusta eso, pero esto es predicación. ¿Qué vas a escoger? Porque yo te presento hoy la vida y el bien. Cree y vivirás. Pero si rehusas el mensaje del Evangelio, entonces tendrás que confrontar la muerte y el mal. Hijos nuestros, escojan hoy la vida y el bien para sus almas. No dejen que nada ni nadie
quite vuestra atención de este mensaje que ustedes necesitan. Se trata de tu alma, se trata de tu alma inmortal. Porque después de la muerte es el juicio. No la reencarnación, es el juicio. El espíritu volverá a Dios que lo dio, dice la palabra del Señor, y los huesos o el cuerpo al polvo, donde un día serán reconstruidos, los cuerpos reconstruidos. Versículo 16, pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Este es el resultado de la fe. Nadie puede amar a Dios sin un corazón regenerado. Tenemos que dejar que lo que dice Moisés entre por nuestros oídos del entendimiento. Tenemos que dejar que el Nuevo Testamento dé luz, porque hay más luz ahí sobre esto. Y tenemos que impedir que algunos cuantos amigos nuestros reformados sean los que dicten cómo vamos a interpretar Deuteronomio 29, 30 y Romanos capítulo 10. No hay tal cosa como no importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. No, es importante la iglesia que tú vas. ¿Qué predica? ¿Qué enseña? Es bíblico. Porque se trata no de jugar, ni quién tiene más juguetes y más actividades para llevarte a seguirlos. Se trata de tu vida o de tu muerte en el infierno. Los versículos 17 y 18 presentan una advertencia solemne, Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses, los dioses de hoy, los atletas, los artistas, los cantores, los profesionales en tonterías y comedias, o en tus amigos, o en tus amigas. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes se han apartado de los caminos del Señor porque estaban buscando las faldas, estaban buscando a una joven, una relación amorosa? Eso arrastra. ¿A dónde han llegado? Si no ha sido por la misericordia de Dios, están perdidos, y algunos de ellos ya que han muerto en el infierno. Entonces, ¿qué? ¿De qué vale tus logros? ¿De qué vale tus maravillas, hechos históricos, etcétera, lo que sea, obras heroicas? No dejes que tu corazón se desvíe, porque ciertamente, dice el texto, pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vas. Esta amonestación está relacionada por completo con el corazón y con un caminar sincero con Dios. Estas palabras indican que muchos en el pueblo israelita desconocían en su propia experiencia un cambio y una transformación espiritual. La ley dada en el monte Sinaí no podía impartir una experiencia verdaderamente espiritual. No podía impartir vida espiritual. Solo el poder de la gracia salvadora de Dios podía
obrar en el corazón de ellos para darles vida espiritual. Aunque Moisés había predicado sobre todas estas cosas a lo largo de su ministerio, entre ellos, ahora el fin de ese ministerio, como pasa en esta tierra, había llegado. Por tanto, su llamado al arrepentimiento, a la fe y a la vida se proclamó con gran urgencia. Moisés sabía, estos son mis últimos días. Tengo que ir tras el corazón de mi pueblo. ¿Y qué hace este hombre? Ante esa advertencia, ante ese ruego persuasivo a la fe, al arrepentimiento, él pide testigos que den testimonio de la fidelidad con la que él les predicó y llevó a cabo su ministerio. Versículo 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Concluyo más o menos con las palabras del doctor Masters. Es posible que hayan leído sobre cómo George Whitefield solía acabar algunos de sus sermones con palabras de este efecto. En el juicio seré llamado a testificar en contra de ustedes que en este día, a esta hora, les prediqué a Cristo y la gracia, y que ustedes no quisieron oír. Whitefield siguió los pasos de Moisés. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. Escoged. Escoge pues la vida. Algunos calvinistas rehuyen de estas palabras, escoge la vida. Sin embargo, el llamado es justo y verdadero porque la voluntad de Dios es que sus escogidos vengan a Él mediante un proceso inteligente y consciente en el que son llamados a sentir su necesidad de Él y anhelar su salvación. Aunque es sin duda el Espíritu que regenera el corazón y abre los ojos, llevando así al pecador a la convicción de pecado, inclinando la voluntad, serán persuadidos de forma consciente por los razonamientos o los argumentos del Evangelio y al final irresistiblemente serán conducidos los escogidos de manera personal al punto en el que ellos escojan libremente a Cristo. Tú amaste a Dios porque Él te amó primero. Tú buscaste al Señor porque Él te buscó primero. Jesús dijo, he venido a buscar lo que se había perdido. Todo es por gracia. Todo es cosa de Dios, pero de tal modo que aceptamos a Cristo y la salvación de forma voluntaria. Es decir, nosotros no venimos arrastrados. Nosotros venimos a Cristo queriendo venir a Él. Y si así lo hacemos, es porque ya Dios ha obrado en nosotros el querer y el hacer según su beneplácito. Eso es Biblia, no Piñero. El enfoque de las Escrituras es un Dios soberano de principio a fin.
Esto es importante, porque esto define nuestra vida aquí. Él nos creó y en su providencia nos sostiene y ahora, por el pecado, nos ha salvado. ¿Para qué? Para que vivamos para Él, para su gloria. No es para tener la vida de Ricky Martin, que de hecho la ha estado pasando muy mal en estos últimos días. Y así los evangélicos quieren vivir y los reformados. Bien, Dios nos salvó y ahora prosperidad. Traemos nuestros diezmos para que el Señor venga y nos recompense y tengamos en abundancia un Cadillac, una casa con 3 piscinas. Pastor, 3 piscinas, sí. Una para los niñitos de 1 y 2, tal vez 3 pies. La otra para los que no saben nadar, 4 a 5 pies. Y los otros para los que pueden nadar. Y así definimos, y si las cosas no nos van bien en este mundo, Dios hizo algo que está mal. Pero esto no es lo que la Biblia promete ni enseña sobre el Evangelio. La prosperidad comienza en el corazón, con la salvación. Y después viene la santidad. Y después viene una escuela de santidad y de aflicción que nos prepara para el cielo, donde gozaremos allá de eterna felicidad, no interrumpida, para siempre, sin pecado alguno, en comunión continua con Dios, algo indescriptible. (10:31). Quiero ser un ejemplo a mis estudiantes, especialmente a 2 que están siendo preparados todos los sábados. Mientras ustedes descansan un poquito más, esos tienen que levantarse tempranito. A las 7 tienen que estar en mi casa. Ahí tú lo ves, a veces. Y por misericordia se les da café. Y los tratan, pero más mejor que a mí. Hermanos, que el Señor nos traiga bendición en este día, oremos. Padre, agradecidos por la enseñanza de tu palabra. Gracias por la claridad que tú nos das. Gracias porque esta iglesia siempre me ha mantenido con la mano abierta. Y tú has permitido, basado en esto, bendecir a tu siervo con esta enseñanza de otros hombres que han traído mucha bendición, tanto a mí como a esta iglesia. Gracias por los dones dados por Cristo. Gracias, oh Padre, por el pacto de la gracia. Alabamos tu nombre en Cristo. Amén.